Buenos días, estamos esta mañana de nuevo con ustedes, hoy domingo 5, estamos contentos de estar, gracias al Señor, otra vez con todos los que están viéndonos por este medio. El Señor le bendiga, mi nombre es Miguel Quintana, soy pastor de Starker Road Baptist Church en español y es un placer para mí estar con todos los hermanos y todos los que nos ven por este medio, amigos y gente linda que siempre está con nosotros. Bueno, ¿qué le parece si oramos? Hoy vamos a estar siguiendo el texto de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, que es el último capítulo de la epístola. Así que vamos a orar que el Señor sea quien nos guíe y nos dé su gracia y amor. Amén. Vamos a mirar 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Ok. Bueno, vamos a orar, por favor. Querido Señor, eterno Dios, tú eres soberano sobre todas las cosas que están pasando. Tú levantas del polvo al pobre y del menesteroso exalta. Tú lo exalta del muladar para hacerlo sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque tú, Señor, tuyas son las columnas de la tierra y sobre ellas tú has afirmado el mundo. Tu palabra dice que cuando extendamos nuestras manos, aún tú dices que tú esconderás su rostro de nosotros. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, dice que tú no oirás, Señor. Pero también tú dices que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Por favor, Señor, perdónanos esta mañana. Perdona los pecados de nuestra nación, nuestros pecados. Por favor, aparta tu rostro de nuestros pecados y borra todas nuestras iniquidades. Oh Elohim, crea en nosotros un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de nosotros. No nos eches delante de ti, no nos eches de tu presencia y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Vuélvenos el gozo de tu salvación y espíritu noble nos sustente. Entonces enseñaremos a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Oramos por tus misericordias y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias al Señor. Perdón. Bueno, seguimos en 1 Tesalonicenses, el versículo, recuerda que estuvimos tratando el tema sobre mirando al futuro y viviendo el presente, que es lo que hemos estado tocando, y especialmente sobre la esperanza cristiana como el último capítulo de este tema, es ver la conducta del creyente, la conducta del creyente, en vista al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que recordar también que solo la Escritura es nuestra única regla de conducta y de fe. Solo la Escritura como nuestra única regla de conducta y fe. Yo tengo mi propia medida. Cuando yo voy a medir esta mesa o cualquier cosa, tengo mi propia medida. Yo ya sé cuánto pesa, cuánto mide esta medida. Tengo así 1, 2, 3, 4 y sé más o menos cómo es mi propia medida. Lo curioso del caso es cuando viene una persona, viene un escandinavo. Ese mide como 1,90 de estatura. Pues me arruina la medida. Ya
por lo alto y su mano tan grande, pues arruina la medida. Pero el otro punto es cuando viene Nelson Ned a medir la misma mesa, entonces me confunde. Y estamos con diferentes medidas, diferentes perspectivas también. Bueno, la palabra en Proverbios 21:2 dice que todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Hashem, el Eterno, pesa los corazones de los hombres. Tenemos que tener cuidado, ya que la mentira cabalga sobre el lomo de la verdad. La mentira cabalga sobre el lomo de la verdad. Podemos tener diferentes medidas, podemos estar seguros, pero el Señor sabe. Por eso la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios no miente. La palabra de Dios es segura. Así que teniendo nuestros medidores como el metro, tenemos la plomada, tenemos el nivel, todos estos instrumentos de construcción nos sirven para saber exactamente cómo medir. Yo me puedo equivocar, pero la plomada no se equivoca, el metro no se equivoca. Y esta es la mejor plomada, este es el mejor metro para ti, para mí, cómo educar nuestra familia, cómo fundar nuestra vida, cómo controlar, cómo tener dominio propio de nosotros mismos. Bueno, a través de la palabra. El Señor, el eterno Dios, que por cierto, sus palabras, su palabra o la palabra de Dios Hashem, solamente está con consonantes, perdón, no tiene vocales, tiene solo consonantes. Para los que no saben el nombre del Señor, es Y, es H, V la bidental y H. El judío lo llama el eterno Dios. Es imposible pronunciar el nombre de Dios, así que en la versión católica dice Hashem o le dice Yahvé. Yahvé quiere decir Yahweh también. Nosotros le conocemos como Jehová, pero es la misma palabra, el eterno Dios. Póngale la vocal que le ponga. Lo importante es que sepamos que estamos dirigiéndonos al eterno Dios. El judío sabe muy bien cómo se llama nuestro Dios, el eterno. Así que hoy día, en base a eso, teniendo nuestro único fundamento, la palabra como nuestra única regla de conducta y de fe, caminamos en ella. No tenemos que perdernos. Hoy la gente quiere vivir un cristianismo místico. Muchos viven en un cristianismo místico, arrebatamiento místico, y estamos viviendo así, a veces muy emocionales, pero sin fundamento en cuanto a la verdad. Así que durante estos versículos que vamos a tomar, vamos a leer 1 Corintios capítulo 5, verso 11, tenemos el primer mandamiento. Y aquí vamos a estar viendo 20 mandamientos en este capítulo, 22 mandamientos, pero vamos a empezar con el número 1. Recuerda, lo vimos la semana pasada, por lo cual animaos unos a otros. Este es el primer mandamiento. Animaos unos a otros. ¿Y cómo nos animamos? ¿Con juegos? No, con la palabra de Dios, con las promesas que Dios tiene. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, el verso 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y el versículo 15 me gusta, dice: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego
nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y el versículo 18 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La versión dice: después, hay otra versión que dice: Él después nos llevará. A veces la palabra arrebatamiento causa algunos problemas en algunas personas. Dicen que no vamos a ser arrebatados. Pero la palabra de Dios dice, en otra versión aquí actual, dice: después Dios nos llevará a nosotros los que estemos vivos. En ese momento nos reunirá en las nubes con los demás, y allí todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús y nos quedaremos con Él para siempre. Alentaos con esas palabras. ¡Oh, qué hermoso! Sea que nos arrebate, sea que nos lleve, Él sabe cómo nos va a llevar. A veces la gente está con problemas con la palabra, que el arrebatamiento, que no existe, que existe, pero el Señor tiene sus maneras. El Señor es el que tiene control de todas las cosas. Y esta palabra es escrita para aquellos que dice que tenemos esperanza. Alentaos con estas palabras, tenemos esperanza. Allá en 2 de Reyes 2:11 dice: y aconteció que yendo ellos, está hablando de Elías, y estaba hablando de su sirviente, y hablando de aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Sea que lo haya arrebatado, sea que lo haya llevado en un torbellino, el Señor se lo llevó. Allá también en Hebreos 1:5, y dice: y Enoc confió en Dios, y por esto, en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo, y nadie volvió a encontrarlo. La Biblia dice que antes de que Enoc fuera llevado, fue obediente, y eso le agradó a Dios. Esta es la Biblia, traducción textual. El Señor se llevó a Enoc, se llevó a Elías, tal vez diferente, Enoc, pero se lo llevó. Él no murió, Enoc, tampoco Elías murió. Así es lo que está diciendo la palabra. Animaos unos a otros con estas palabras. Recordemos que la palabra es de Dios, que nos está diciendo que debemos estar alertas. El versículo 18 dice: así que animémonos los unos a los otros con estas enseñanzas. ¿Cómo debemos de animarnos? Recordándonos. El versículo en la Reina Valera dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Que el Señor viene por sus escogidos. Sea que nosotros vayamos o que Él venga, estaremos siempre con el Señor. Así que en Romanos, también capítulo 8, 38 al 39 dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Si le hemos recibido como nuestro Señor y como nuestro Salvador, por tanto nosotros hemos sido nacidos de nuevo. El nacido de nuevo tiene algo: ha nacido del Espíritu. No es una cuestión intelectual, no es una cuestión que cambiamos de religión, no, es realmente la vida de Dios en nosotros. La vida de Dios en nosotros. El que no nace de nuevo, dice la palabra, no puede ver el reino de Dios. Necesitamos el nacimiento de nuevo. Así que el apóstol Pablo dice que nos animemos con estas palabras. Estemos alerta, estemos atentos y continuamente animados con la palabra. La seguridad y el aliento. Y aquí vamos a entrar en el versículo 12 al 22, la ética y la esencia de la conducta.
La ética es básicamente la ciencia de la conducta, para saber qué es correcto y qué no es correcto, qué está bien y qué está mal. Eso es ética. Cuando hablamos mirando aquí la ética en la vida cristiana de el capítulo 5, versículo 12 al 22. Pero también es muy importante que sigamos andando y caminando aquí en el lugar donde nos encontramos, sea en el hogar, sea en la fábrica, sea en la oficina, sea en el colegio, en el taller o por donde quiera que vayamos. Nosotros debemos andar como es digno de los hijos de Dios. Andar, que ninguna persona nos juzgue en cuanto a nuestra manera de vivir, porque hemos venido a Cristo y Él ha transformado nuestra vida. Antes no teníamos control de nosotros mismos, no teníamos dominio de nosotros mismos. Venía un viento y nos llevaba para allá, y venía los vicios y nos arrastraban. Así que se cayó. Veníamos los vicios, venían todas las cosas que nos eran contrarias, no teníamos control, no teníamos dominio propio. Pero ahora tenemos dominio propio. Cuando el Señor habita en su corazón, por primera vez el hombre tiene dominio propio, autocontrol, autogobierno, sabe gobernar su vida. De lo contrario, el hombre no sabe gobernar nada. Sin Dios no sabe gobernar su vida, no sabe gobernar su familia, no sabe gobernar nada, no sabe gobernar sus finanzas, no sabe gobernar nada. Pero a través de Dios en nosotros podemos tener el primer gobierno que comienza con el hombre, el autogobierno, saber gobernarnos. Yo antes no sabía gobernarme, vivía en desorden. Pero cuando viví y conocí a Cristo como mi Señor y mi Salvador, realmente Dios cambió mi vida. Vamos entonces en el punto 2. Vamos a mirar el punto 2, que es edificaos los unos a los otros, unos a otros así como lo hacéis. Vamos a edificarnos unos a otros así como lo hacéis. Por tanto, estoy seguro que ni la muerte, ni ángeles, ni principados nos podrá separar del amor de Dios. Así que, hermanos, sigamos adelante. Ahora vamos a mirar el reconocimiento bíblico con el mandamiento número 3, que se encuentra en el mismo versículo 12, 5:12 de Primera de Tesalonicenses. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Aquí podemos ver a un pastor trabajando. ¿Qué tiene que hacer el pastor? Bueno, dice que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden, toman el liderazgo y os amonestan. Reconocerles es un sinónimo de obedecerles. En Hebreos, capítulo 13, verso 17, dice: obedezcan a vuestros pastores y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Estos pastores tenemos que rendir cuentas a Dios. Denles motivo para que lo hagan con alegría y no con dolor, porque esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Hay gente que lo que hace es dañar el trabajo del pastor, estorbarlo en todas las cosas que hace. ¿Qué es nuestro trabajo? Bendecir a la gente, animarlos, ayudarles, exhortarles. Pero muchas veces el pastor puede caer pesado porque está exhortando a alguien sobre su estilo de vida, sobre su conducta. Y ahí no caemos bien. Por lo tanto, dice que si usted estorba el camino del pastor que está trabajando, le va a hacer mal a usted. No al pastor, mal a usted. ¿Por qué? Porque provoca que el pastor lo haga ya no con alegría ni gozo, sino con tristeza. Hay personas que uno ya no puede acercarse porque hay un rechazo de ellos hacia uno. Estorban la obra del Señor. Hermanos, esto no es bueno para ninguno de nosotros. También nos advierte en Primera de Timoteo 5:19, dice: contra un anciano no admitas acusación, sino por 2 o 3 testigos.
A veces vienen los rumores, vienen situaciones difíciles en la iglesia, vienen situaciones, chismes, cosas, pero no admitas acusación sino por 2 o 3 testigos. Por supuesto, sabemos que el pastor es humano, sabemos que el pastor también puede fallar, pero para eso está la disciplina en la iglesia. La disciplina en la iglesia para disciplinar al pastor, para disciplinar al creyente, muy importante. En los equipos de fútbol vemos 12 personas ahí jugando en el equipo de fútbol o un equipo grande, 24 personas jugando. Y de pronto tenemos tarjeta amarilla o tarjeta roja. Disciplinas. Y esto es en un equipo de fútbol o en un equipo de béisbol o cualquier equipo. Tienen asuntos de alarma, diciendo eso está mal. Entonces, ¿cuánto más la disciplina en la iglesia? Estas advertencias contra, por ejemplo, la tarjeta roja, una advertencia que tú ya no puedes jugar más, que estás anulado en el equipo. Igual los pastores, igual los hermanos en la iglesia, tenemos una tarjeta roja, una tarjeta amarilla de advertencia. Así que dice que si escuchas un rumor contra algún anciano, contra algún pastor, el anciano, recuerda, es pastor o obispo según el nombre en la palabra de Dios. No admitas acusación rápidamente, sino por 2 o 3 testigos. Pero también le recuerda a los pastores en 1 de Pedro, capítulo 5, 2 al 4. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Qué importante, lo más importante no es si sabe predicar, lo más importante es ser ejemplo de la grey. Y sigue el versículo 4 de 1 de Pedro, capítulo 5. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Tenemos al pastor de los pastores. Él es el que nos guía, el que nos dirige. Entonces dice que debemos bendecir a aquellos hermanos. El apóstol Pablo, como pastor y como misionero, decía: porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Nuestro trabajo como pastores es no solo predicar, es exhortar, es alentar, es levantar a la gente y decirles cómo deben de vivir. Por eso a veces no caemos tan bien. La gente necesita saber cómo vive. Y a veces estamos ahí apretando las tuercas. Mira, hermano, estás por aquí, estás yendo mal. Dice en 2 de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si tú estás invocando el nombre de Cristo, por lo tanto, entonces tiene que apartarse de toda especie de mal. Es el trabajo de los pastores. Entonces, tenemos que mirar una responsabilidad nosotros como pastores, pero ustedes también. En el versículo siguiente, el mandamiento 4 dice: y que los tengáis en mucha estima por amor, por causa de la obra. La obra de un pastor es pesada, es difícil, es incomprensible. ¿Qué hace ese pastor? Mucha gente piensa, y solo el pastor predica. No, el pastor hace muchas cosas que predicar, aunque para predicar necesitamos prepararnos, necesitamos estudiar. Eso es lo más importante. El pastor necesita saber la escritura, necesita entenderla para poder explicarla, pero también nosotros cuando estamos trabajando con otras personas, como capellanes, por ejemplo, en diferentes lugares, en la iglesia, en la cárcel, en el hospital, llevando, consolando, una tarea que es a veces incomprensible. ¿Y dónde está el pastor? Muchas veces estamos afuera, muchas veces me ha llamado gente a las 11 de la noche: pastor,
fulano está en el hospital, por favor ven, y allá estamos corriendo nosotros. Es un trabajo todas las 24/7. En Hebreos capítulo 13:7 dice: acordad de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Entonces necesitamos imitar la fe, imitar al obrero que hace un buen trabajo. Segunda de Timoteo 3:1-7 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Esta clase de personas abunda hoy día, y estos son hombres peligrosos. Estamos viviendo tiempos peligrosos. En los postreros días vendrán esta clase de hombres sin afecto natural. No saben qué ser padres, no saben qué ser madres, fácilmente abandonan sus hijos. Y el versículo de capítulo 5 de Timoteo 3:1-7 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de estos. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a todas las mujercillas que están cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Interesante, todos estos puntos que pasan en la iglesia, con los cuales nosotros debemos de trabajar. Bueno, vamos a ver el mandamiento 5, tened paz entre vosotros. 1 Tesalonicenses 5:13b, tened paz entre vosotros. El Señor dice que la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El que vive en paz con Dios tiene paz con la gente. No podemos hacer paz con la gente si no hay paz con Dios. A veces estamos tratando de hacer la paz, pero no tenemos paz con el Señor. Si tú no tienes paz con Dios, ¿cómo puedes tener paz con las personas? Primero tenemos que tener la paz con Dios. Entonces el Señor también muestra al hombre como pacificador. Allá en Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El problema, a veces tenemos las murmuraciones, hablar de personas en voz baja, especialmente manifestando quejas y desacuerdos con la gente en la iglesia. Bueno, los conflictos en la iglesia son normales, son naturales y son necesarios. Recuerda esto, siempre van a haber conflictos porque somos humanos. En medio de la iglesia no hay ángeles, somos pecadores que hemos sido redimidos y que nos hemos acogido al plan de salvación de Dios, aceptando a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Recuerda que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, no es por obras. Entonces venimos, sin embargo hay conflictos porque somos humanos. El apóstol Pablo nos advierte de aquellos que causan divisiones y tropiezos y nos dice que tenemos que tener cuidado. Entonces hay que tener cuidado. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis de aquellos que causan divisiones y tropiezos entre vosotros. Estamos en Romanos capítulo 16, 17, el 20. Conflictos en la iglesia, normales, naturales y necesarios. Pero el apóstol nos advierte que tenemos que tener cuidado de aquellos que causan tropiezo. Bueno, en la primera iglesia, allá en Hechos 6:1, dice que aquellos días crecía el número de los discípulos y hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Comenzó un alboroto, comenzó una murmuración, y de ahí nacen los diáconos, que tienen la misma categoría casi de un pastor.
los mismos requisitos de un pastor y ocuparon este oficio en la iglesia. Sin embargo, en 1 Corintios capítulo 10, verso 10 al 11, dice: ni murmuréis como algunos de aquellos murmuraron y perecieron en la destrucción, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, perecieron por el destructor, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestación, amonestarnos a nosotros, ya quienes han alcanzado los fines de este siglo. Todo lo que tenemos en la palabra es para mostrarnos que somos responsables, para que no caigamos en los mismos pecados de la gente en el Antiguo Testamento. Vamos a mirar el mandamiento 6. También nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Oh, los ociosos. ¿Cuáles son los ociosos? Los indisciplinados, básicamente. Aquellas personas que son indisciplinadas, que andan viviendo de acuerdo como ellos piensan que viven. Porque también, cuando estabais con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Estamos hablando de 2 Tesalonicenses capítulo 3, versos 10 al 12. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, andan sin disciplina, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Hay muchos que andan dando vueltas y visitando a la gente, visitando a los creyentes, pero solamente andan en desorden. Y el versículo 12 dice: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entonces está exhortando a gente que vive en desorden, que viven indisciplinadamente. Si tienes disciplina, pues tenemos que verlo. Recuerda, este es el único libro de conducta y de fe. ¿Cómo nos conducimos? A través de la palabra del Señor. Y también habla de mujeres, algunas viudas que habían hecho voto, cuando enviudaban, habían hecho voto de servir al Señor. Pero de pronto habían dejado su voto de servir al Señor y se volvían a casar. Habían roto el voto ellas con el Señor. Dice, y estas también aprenden a ser ociosas. 1 Timoteo 5:3, y también aprenden a ser ociosas estas viudas, que son viudas alegres, vuelven a vivir una vida licenciosa, andando de casa en casa, no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían hablar. Por eso el proverbio dice: no visites tanto a tu vecino, no seas que hastiado de ti te eche. Hay gente que está visitando a los hermanos y hay una cosa ahí que no es buena. La familia debe respetarse. Así que dice que sin leña el fuego se apaga, y donde no hay chismosos cesa la contienda, en Proverbios 20:28. El chismoso aparta a los mejores amigos. Así que si no quieren trabajar, si andan en desorden, no nos visiten. El versículo, vamos a mirar el mandamiento 7 en el versículo 14, que alentéis a los de poco ánimo. ¿Cuáles son los de poco ánimo? Algunos que se han quedado en el sentido que tal vez un sufrimiento ha afectado sus vidas. Una pérdida de alguien en su familia, ha perdido algo y entonces están allí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Infundirles ánimo? Muchos de estos tienen temor, tienen duda, pero nosotros tenemos que influenciar, infundir aliento, valor, energía, decisión. Y esto lo vemos también en casos en la palabra de Dios, como por ejemplo Moisés, Elías. Un tiempo quisieron ni ser hombres de Dios, no quisiéramos estar aquí. Jeremías dijo: Señor, no soy digno, no quiero estar aquí más en este trabajo. Así que podemos pasar por momentos difíciles. ¿Qué debemos decir a estos? Isaías 35:4 dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago
Dios mismo vendrá y os salvará. Capítulo 53, 4 de Isaías. ¿Cómo debemos alentarnos? Alentarnos con la palabra de Dios. Nos animamos. Tenga la palabra, memorícela, tómala, para que cuando tú estás con alguien en momentos difíciles, alguien desalentado, tú puedes alentarlo, tú puedes orar por esta persona. Pasamos por momentos difíciles en la vida. La vida es difícil, es un sufrimiento. Dice que pasamos por el valle de sombras, de muerte y de dolor. Entonces, aquí están los que realmente son débiles, a veces hermanos de poco ánimo, están ahí, están desanimados. Pero hay una cosa que me decía mi pastor: el Señor no es deudor de nadie, el Señor es el que bendice, el Señor levanta, Dios no es deudor de nadie. Dice que si diste un vaso de agua, recompensa tendrás por haber dado el vaso de agua, pero si tú diste a un profeta algo, recompensa de profeta tendrás. ¿Cómo Dios es tan bueno? Él recompensa a aquellos que le sirven. Él recompensa a aquellos que piensan en su nombre. Dice que Él tiene libro de memoria para escribir los nombres de aquellos y las acciones de todos los que trabajan para el Señor. Bueno, versículo 8, vamos a mirar allá el mandamiento número 8. Versículo 14, que sostengáis a los débiles. Sostengáis a los débiles. ¿Cuáles son los débiles? Carecen de fortaleza moral y espiritual. Por esto necesitan que se les sostenga con firmeza, con paciencia también. El perdón y actos de bondad deben prevalecer entre todos. Sostener a los débiles. Débil es un hermano enfermo. Hay gente enferma. Hay gente que está débil, enfermo porque otros le hicieron algo y no ha podido perdonar, sencillamente porque tiene tantas cosas recordando su vida, su infancia en el pasado y culpando a toda la gente de sus tristezas. Ya es tiempo, en este mundo hemos sido heridos todos. Un mundo bajo pecado trae sufrimiento, trae heridas. ¿Quién no de nosotros hemos sido heridos? Todos. Vivimos en un mundo bajo pecado y bajo pecado estamos bajo tristeza, bajo dolor, bajo heridas. Pero cuando venimos a nuestro amado Señor, nuestro Adonai, Él es el que nos perdona, Él es el que nos sana. Entonces, a veces hay estos hermanos enfermos entre nosotros. Los débiles, estos tienen que estar constantemente cuidándolos. Y sencillamente no han alcanzado madurez en su vida cristiana. Por eso están débiles, acusando al uno, acosando al otro y siempre con muchas disculpas. Estos cristianos son como niños en Cristo. Son fácilmente llevados de un lugar para otro por falsos maestros. Efesios 4:14 dice: para que ya no seáis niños fluctuantes. Un niño fluctuante, llevado para acá, llevado para allá, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Fácilmente de ser engañados. Estos hermanos son fáciles de ser engañados. Sino que siguiendo la verdad, crezcamos, según Efesios capítulo 4, 14 al 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Entonces, creciendo en Cristo. Creciendo en el nombre de nuestro amado Señor a través de su palabra. Vamos al mandamiento número 9, versículo 14, que seáis pacientes para con todos. En una congregación a veces hay gente que tiene su propio grupo, se junta con unos, no se junta con esto, pero ¿qué dice? Seáis pacientes. ¿Y por qué estar pacientes? Bueno, porque están llegando nuevos hermanos a la iglesia, porque están llegando nueva gente a conocer a Cristo. Entonces a veces yo veo la iglesia como una escuela.
un preescolar, están entrando los niños, los más pequeñitos, y así sucesivamente, y algunos ya están más creciditos, una escuela. Así es la iglesia. Entonces tenemos que estar pendientes de los que están comenzando, ser pacientes para con todos, cuidando y esperando que los maduros ayuden en el trabajo de ministrar en la iglesia. Hay gente que ha venido a mí y dice: pastor, esta persona viene a su iglesia, mire cómo actúa. Bueno, no le conoces, hace 5 días llegó a la iglesia en su estilo de vida que antes vivía, ahora está comenzando a caminar. Y la gente cree que ser cristiano es algo que ya automáticamente no peca más. No, es un proceso. Recuerda, cuando venimos al Señor, nuestros pecados son perdonados instantáneamente, somos justificados instantáneamente, pero la santificación es un proceso de vida, es un proceso en el crecimiento de nosotros. Entonces tenemos que tener paciencia. El perdón y los actos de bondad deben ser dados entre todos nosotros. Vamos a ver el mandamiento 10. Mira que ninguno pague a otro mal por mal. Está atentos que nadie pague mal por mal. Hay hermanos que quieren vengarse todavía y están peleando en la iglesia como niños, y a veces tengo que estar mirando. No, mira, todavía no le golpeé a este. Llegaron unos niños a la iglesia, en una iglesia que estábamos fundando, muy nuevita la iglesia, y llegaron algunos, y uno de ellos se encontró con su enemigo en la iglesia y dijo: si este está, yo no quiero entrar a esta iglesia, yo vengo a buscar al Señor. La gente ve las cosas como tan espirituales, tan místicas a veces, pero no, es una realidad. Tenemos que ayudar, alentar, cuidado que nadie pague mal a otro, sino arreglar conflictos. Nuestra oficina se llama una oficina de arreglar conflictos. Siempre estamos arreglando conflictos con gente. Muchas veces tienen problemas de falta de perdón, heridas, personas. Así que Mateo 5, 44, 45 dice: pero yo os digo, andad, amad a vuestros enemigos, bendecí a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y sobre buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mira el modelo lo tenemos en Jesús. El que sigue a Jesús debe seguir el modelo de Jesús. Entonces debemos perdonar a las personas, a los enemigos en nuestra vida. A veces hay enemigos que se levantan y nos odian solamente porque en sus corazones hay odio. En versículo 1 de Juan 3:18: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Fácil hablar, fácil con nuestra lengua decir que sí. A veces yo veo a los hermanos que: oye hermano, te amo, qué hermoso, pero en su corazón no lo ama. En su corazón es un hipócrita, lastimosamente. Vamos a mirar el mandamiento 11. Antes, seguid siempre lo bueno los unos con los otros, para con todos. Tenemos que seguir lo bueno, siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Tenemos que estar mirando que debemos estar haciendo el bien todos. Ahora, en el versículo 14 también encontramos el mandamiento número 12. Estad siempre gozosos. Bueno, ¿qué es eso del gozo? Es la alegría. Este es uno de los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Estos son los frutos del Espíritu Santo, los produce el Señor, no los podemos producir nosotros. Si tú estás desconectado con Dios, tú no puedes generar el amor, no puedes generar la paz, no puedes generar el gozo. Es algo interno. En nuestra relación con Dios podemos generar el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, los frutos del Espíritu Santo, contrario a los frutos de la carne. Los frutos de la carne son enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo hemos dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, el gozo es el fruto del Espíritu Santo, contrario al fruto de la carne. Y el gozo es el mejor remedio para la envidia. En Filipenses 4, 11, 13 dice el apóstol: mira, yo en Cristo he aprendido ahora a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué hermoso. Solo Cristo puede cambiar nuestras vidas, nuestro corazón. El gozo o contentamiento, que es la misma palabra, contentamiento o gozo, es el mejor remedio para la codicia. Por la falta de contentamiento es que codiciamos. Recuerda el último mandamiento de Éxodo 20:17, dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni el siervo, ni la criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna del prójimo. Pero siempre nos gusta la casa del prójimo. ¡Oh, mira qué casa tan linda! ¡Oh, la mujer del prójimo es preciosa! El siervo del prójimo, oh, el sirviente nos gusta. Yo le voy a dar algo más para que se venga a trabajar con nosotros. El buey, oh, mira este cambio de auto, el auto que tiene ahora. Y estamos envidiosos de lo del prójimo. Estamos envidiosos. ¿Qué es lo contrario para quitar la envidia? El gozo, el contentamiento, aprender a manejarnos, aprender a caminar, cualquiera que sea nuestra situación. Sabemos vivir con poco o con mucho. Mientras estábamos en África con mi esposa, viviendo allí en Kenia, no teníamos agua, no había luz, no teníamos electricidad, en otras maneras. Y había tanta escasez. Sin embargo, nosotros estuvimos contentos en África. No habían baños, teníamos que usar letrinas. Qué difícil vivir en Kenia. Fue muy difícil vivir allí. Sin embargo, durante todos esos meses estuvimos contentos. ¿Qué es lo que nos hacía contentos? Oh, que teníamos al Señor y que podíamos ministrar en lugares más difíciles, en los lugares más pobres. Podíamos entrar con alegría, con gozo. ¿Cómo podemos ministrar en un mundo pobre y miserable? ¿Cómo podemos vivir? Yo le digo a mi esposa: mi amor, por favor, mantenga las cosas con las manos sueltas, porque hoy están y mañana no están. Hay huracanes que se llevan todo. ¿Cómo debemos estar? ¿Tristes o gozosos? Gozosos en cualquier momento, cualquiera que sea nuestra situación. El gozo o contentamiento es el mejor remedio para la codicia. Así que no codicies, estés contento con lo que el Señor te da. Vamos a orar. Lastimosamente no podemos ocupar todos los 22 mandamientos que están, pero el próximo domingo, si el Señor nos lo permite y no ha venido por nosotros, lo compartiremos, ¿vale? Vamos a orar. Vamos a decirle: Señor, que estos mandamientos, que son prácticos, mira, los mandamientos del Señor son prácticos, no son místicos, son prácticos. Vamos a orar y vamos a decirle: Señor, ayúdanos a vivir, esperando tu venida, sea que venga o que nosotros vayamos. Y si el Señor viene, como dice la promesa, que el Señor vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Y de pronto, si usted no está preparado, no irá con el Señor. Pero si tú estás preparado, amas al Señor, partiremos juntos para estar en la presencia del Señor para siempre. Vamos a orar. Querido Padre, gracias esta mañana. Gracias por estos principios tan prácticos
por estos principios tan verdaderos en los cuales tú nos llevas a vivir. Te ruego, por favor, que nos ministres. Anímanos, Señor, día tras día, mientras vivimos y caminamos en tu palabra. Gracias, porque este libro es el mapa, es el único libro que podemos saber cómo conducirnos y cómo tener fe, en quién ponemos nuestra confianza. Tú, en el Dios eterno, el Dios de los siglos, el que hizo los cielos, la tierra y el mar. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Yo bendigo a la congregación en el nombre de Jesús, y todos los que nos escuchan sean benditos en el nombre del Señor. El Señor les bendiga y les guarde. Es una bendición estar con todos ustedes por este medio. Gracias por vernos. Y no se olvide, siga leyendo la palabra. Haz de este libro el libro de tus libros. Este libro te puede alejar del pecado, o el pecado te aleja del libro. El Señor les bendiga. Muchas gracias. Amén.